Bueno, buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para poder estudiar un poco la palabra de Dios, les invito a inclinar nuestros rostros para orar. Papito Dios, querido Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos una vez más ante tu presencia, rogándote, Padre querido, que con tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñes a través de tu palabra qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros y nos das la oportunidad y el privilegio de poder rectificar nuestras vidas, Señor. En este momento queremos estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, nos hagas entender a cada uno de nosotros, Padre amado, qué es lo que quiere decir tu palabra, Señor. Abre nuestros entendimientos, Señor, como dice en tu palabra. El que está falto de entendimiento, pídaselo, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, que tú nos hagas entender y que de aquí, Padre amado, podamos, Señor, salir renovados nuestra forma de ser, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no? Porque a mí me tocaba de exponer el siguiente versículo, pero para poder entender bien hay que leer todo el capítulo del libro que nos toca. Yo estuve estudiando un poco desde el capítulo 14, de versículo 1 en adelante. Ahí habla como introducción cómo hemos de vivir y tratar a los débiles en la fe y a los fuertes en la fe. Y a continuación, ahora el Pablo nos enseña cómo debemos vivir como creyentes para Cristo, con un comportamiento íntegro, representando a Cristo. Hoy les invito a explorar juntos ese pasaje y a descubrir cómo podemos vestir de Cristo. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, versículos 7 a 12. La palabra de Dios dice así: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En estos versículos, Pablo enfatiza la importancia de vivir para Cristo. La autoridad de Cristo advierte contra el juicio entre hermanos. He puesto como título: vivir y morir para Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Debemos vivir para Cristo en amor y unidad. ¿Cómo podemos vivir para Cristo en amor y unidad siguiendo el ejemplo de Jesús? En dos aspectos vamos a ver por qué como hijos de Dios debemos vivir reflejando el carácter de Cristo. Primero, el señorío de Cristo sobre la vida y la muerte. Segundo, no juzgues a tu hermano, porque todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Primer punto, el señorío de Cristo sobre la vida y la muerte. Debemos vivir con la conciencia de que no vivimos para nosotros mismos. Propósito de nuestras vidas: vivimos para Dios. Ninguno vive para sí, ni muere para sí, sino para el Señor. Dice en el versículo 7 a 8. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo está enfatizando a los creyentes que no son independientes, ni viven para sí, sino que vivimos para el Señor. En Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué implica esto? Vivir para Cristo implica una transformación completa de nuestras vidas. Nuestro enfoque diario es Cristo. Nuestros planes ya no son el foco principal. Es vivir de tal manera que Dios sea exaltado. Ejemplos de vivir para Cristo es vivir una vida dedicada a seguir y honrar a Jesús en todo lo que hacemos. En 1 de Pedro 4, 7 al 11 dice: sirve, ama, cuide y sé hospitalario con tus hermanos. ¿Por qué?
para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria. Cristo nos compró con un precio de su sangre. Ve, la autoridad de Cristo, habla en el versículo 9. Dice, para esto murió y resucitó, para ser Señor, así como de los muertos como de los vivos. La obra redentora de Cristo le otorga autoridad sobre toda la existencia humana. Vivo o muerto está bajo su señorío. ¿Qué significa? Significa que pertenecemos al Señor. Significa que tú no te perteneces, que tú no te gobiernas, que tú no estás aquí para hacer tu voluntad, sino para hacer su voluntad. Él es el Señor nuestro, no tú ni yo. Jesucristo es el soberano absoluto sobre todo. En Mateo 28:19 dice, Jesús afirma, toda autoridad me ha sido en el cielo y en la tierra, lo que establece su señorío absoluto sobre la creación. La vida del creyente está bajo la soberanía de Cristo. No somos dueños de nosotros mismos, sino Dios. Sí, testimonio de vivir bajo el señorío de Cristo. Nuestra manera de vivir debe transformar, sometiendo nuestras decisiones, acciones a la voluntad de Dios, imitando el ejemplo de Jesucristo que vivió en sumisión y obediencia. Aquí tenemos un ejemplo del Esteban, que fue un siervo fiel, fue un servidor lleno del Espíritu Santo. Él predicó la palabra de Dios a todos los lugares, a pesar de que tuvo muchos obstáculos, muchas oposiciones. Tuvo un gran obstáculo que dio su vida por el Evangelio. Todo eso es por amor a Dios, que él fue acusado de blasfemia, y por sus enseñanzas, por el Evangelio, por amor a Cristo, fue condenado a muerte. Y nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo, por causa de Cristo. Sabemos que en este mundo, como dice la palabra de Dios, vamos a tener oposiciones, persecuciones, pero la palabra de Dios dice que nuestras vidas tienen que estar al tamaño de dar la vida por causa de Él. Vive una vida en amor, compasión, humildad y servicio hacia los demás. ¿Qué cambios debemos hacer en nuestras vidas para reflejar a Cristo? Punto número 2. No juzgues a tu hermano, ya que cada uno dará cuenta a Dios. En este pasaje el apóstol Pablo empieza con la advertencia de dar juicios y menosprecios, porque todos nosotros daremos cuenta a Dios y que su veredicto es el único infalible. El versículo 10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano o menosprecias a tu hermano? En 2 Corintios 5:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según nuestras obras. En Mateo 7:1-5 dice, no juzgues para que no seas juzgado. No juzgar es un mandato. Aquí el Señor está prohibiendo el espíritu censurador y hipercrítico que asume el derecho de pasar un juicio severo sobre la conducta de los demás, justificando al mismo tiempo su propia conducta. Este pasaje destaca la hipocresía que puede surgir cuando una persona critica a otros, mientras ignora sus propias fallas. Por eso Cristo dice, ¿por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? Jesús utiliza esta metáfora de la viga y la paja para ilustrar que es necesario primero examinar nuestras propias vidas antes de señalar los defectos en otros. Miremos primero a nosotros mismos, no en un espejo, sino con respecto a la forma en cómo actuamos con los demás. Lo que el Señor está diciendo aquí es, no te acerques a tu hermano a ayudar con un espíritu de superioridad. Esos aspectos revelan un espíritu de hipercrítico. ¿Qué debe hacer un creyente en lugar de juzgar? Estar consciente de su propio pecado. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, cuiden con ternura a los débiles. Jesús nos llama a ser reflejos de su amor, gracia, compasión y misericordia a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no vino a condenar sino a salvar. Juan 3:17.
Discernimiento. Es muy importante entender que no juzgar no significa ignorar el pecado. Al contrario, la Escritura nos enseña la importancia de la corrección amorosa. En Gálatas 6:1 dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú no eres mejor que otros. Debemos acercarnos a un hermano con un espíritu humilde. Aquí resalta que la corrección debe hacerse con amor y humildad y no de una postura de juicio. En el versículo 11 dice, vivo yo, dice el Señor. En Isaías 45:23 y Filipenses 2:9-11 dice, Dios lo elevó para que ante mí, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua me confesará su lealtad. Todos nosotros daremos cuenta algún día, en el versículo 12. Este pasaje nos recuerda que al final de nuestras vidas será evaluada por el único juez y el veredicto final está en las manos de Dios, el único juez, quien puede ver verdaderamente las intenciones de cada corazón. Nosotros no tenemos